que ha llamado la atención son los octágonos. Entonces, esta actualización se hace por diferentes razones y ahora se las voy a platicar. Ha creado mucha controversia, entonces es como muy importante conocerla y saber qué es todo lo que tiene y cómo afecta esto en los productos de Penta, que al final todos ustedes recomiendan con sus pacientes, porque puede llegar a generar mucha confusión si no la conocemos un poco a profundidad. Sé que al principio puede ser un poco tedioso todo lo que les voy a platicar, pero bueno, poco a poco vamos a llegar como al final y es para que puedan entender como todo. ¿Por qué se hace esta actualización a la norma? Se hace porque, como sabemos, México es un país que tiene muchísimo sobrepeso y obesidad, muchos mexicanos tienen esto, entonces ellos consideran que al momento de hacer un cambio en el etiquetado, hacerlo un poco más agresivo y colocar estos octágonos en la parte de enfrente, genera como una alerta hacia los pacientes y hacia los consumidores, y entonces esto hace que las personas reduzcan el consumo de alimentos chatarra o alimentos altos calóricamente y puedan lograr una disminución o reducir como los índices de sobrepeso y obesidad en el país. ¿De dónde surge esta iniciativa y de cambiar todo este etiquetado y poner los octágonos? Surge porque en el 2016 Chile implementó esto en sus etiquetados. Ellos pusieron 4 octágonos, que es alto en azúcares, alto en grasas saturadas, alto en sodio y alto en calorías. Entonces, no pusieron exceso como aquí en México, solo pusieron alto en, y, y se basaron en los parámetros que les dio la Organización Panamericana de la Salud para poder hacer este etiquetado. Ellos vieron que hubo buenos resultados y ahora se los voy a presentar y por eso México decide implementar esta actualización en la norma. Otros países que o están en desarrollo o ya lo implementaron, no tal cual a lo mejor los octágonos, pero sí un etiquetado mucho más agresivo hacia el consumidor, son Brasil, Perú, Canadá, Ecuador y en proceso está Uruguay. Bueno, entonces el único país que lleva ya mucho más tiempo es Chile, y los resultados que presenta Chile es que sí hubo una reducción en la compra de, por ejemplo, cereales para el desayuno, de productos altos calóricamente, y además ayudó mucho a las mamás con niños en edades escolares a poder escoger mejor los alimentos a los pacientes. Aquí existe mucha controversia porque también se habla mucho y hay como varios resultados donde dice que, pues sí, al final cuando tú pones un etiquetado tan agresivo al principio, pues genera como mucho impacto en las personas que compran un producto. Pero al final, después o sea, de mucho tiempo, de estos años que llevan ellos implementando esto, pues deja de ser como este impacto porque te acostumbras a verlo todo el tiempo en el supermercado. Entonces, se está viendo a largo plazo qué tan sostenible es poder tener este etiquetado en los alimentos. No se tiene un estudio concluyente en ninguno de los países donde diga que al hacer esto sí hubo una reducción en índices de sobrepeso y obesidad en su población, porque ha pasado muy poco tiempo. En México eso se espera, que este nuevo etiquetado pueda lograr eso, una reducción de estos índices, pero bueno, al final, pues no hay todavía como nada seguro en esto, ni en ningún país que lo haya implementado. Y así es como surge este cambio y por qué México decide sumarse como esta iniciativa de tener un etiquetado frontal mucho más agresivo hacia los pacientes. Entonces, a grandes rasgos, ahorita voy a explicarles cada uno a detalle, pero estos son los cambios que tuvo la norma 051. El primero es el etiquetado frontal, lo que hemos estado hablando, los octágonos que ya los han visto seguramente en casi todos los productos, que son 5, exceso de calorías, azúcares, grasas saturadas, sodio y grasas trans. Vienen ya leyendas precautorias, la declaración nutrimental es diferente, hay elementos persuasivos en empaques, avales y lista de ingredientes. Ahora les voy a ir explicando uno por uno. El primero son los sellos de advertencia, que es lo que ya les decía, los muy famosos octágonos que todo el mundo pegó el grito en el cielo cuando los vio. Mucha gente se asustó y mucha gente dejó de comprar producto, que al final es un poco lo que la Secretaría de Salud quería hacer, ¿no? Como generar este pánico y que la gente dejara de consumir productos. Ya hablaremos más adelante porque tiene muchos pros y contras, pero bueno, vamos a hablar como así a lo general, cómo está establecida la norma. Hay dos maneras en que pueden encontrar estos sellos. Uno es tal cual con la leyenda exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de sodio, dependiendo si el producto es acreedor o no a estos sellos. Ahorita les voy a explicar cómo es que se hace acreedor. Y la segunda es, si el empaque es muy pequeño, no alcanza a poner
los octágonos de exceso de calorías o exceso de sodio, porque o pones los octágonos o pones el nombre del producto o la marca. Entonces, para que pudiera ser viable, lo que se hace es que se pone solamente la indicación de cuántos sellos contiene el producto, como en la imagen que les estoy mostrando aquí. Es una barrita de chocolate y únicamente dice 3 sellos. Si encuentran un producto así, está bien, o sea, es bajo los parámetros de la norma. El único problema con esto es que realmente el paciente pues no sabe qué es lo que está comprando porque no sabe qué sellos son los que el producto contiene. O sea, no te dice cuáles son los que tiene, solamente te dice que ese producto es acreedor a 3 sellos. Dentro de esta norma está planeada para 5 años hasta ahorita, que llega hasta el 2025 y entonces tiene diferentes fases. Ahorita en la primera fase, que dura hasta el 2022, estos son los primeros criterios que se utilizan para ver si un producto es acreedor o no a tener los sellos. Entonces, primero, para energía lo van a dividir en productos sólidos y productos líquidos. Algo muy importante y lo que genera muchísima confusión en los pacientes o en todas las personas que van al súper y que no conocen pues de las etiquetas y sobre todo de saber cómo leerlas, es que todo va a venir representado a 100 gramos o a 100 mililitros. Entonces, no importa la porción que tú estés consumiendo, no importa si la porción del producto son 7 gramos, todos los sellos van a venir presentados por lo que equivale en 100 gramos o 100 mililitros de ese producto. Mucha gente puso el grito en el cielo y dijo, pero es que a ver, esto está súper mal, porque si lo ponemos así, entonces realmente no es objetivo al paciente. ¿Por qué la Secretaría de Salud lo hizo de esta manera? Porque es una forma fácil y rápida para la gente de poder comparar un producto. Si tengo 2 galletas, una tiene un sello y una tiene 2, como las dos están a 100 gramos, yo puedo saber que se compara como es igual y entonces puedo decidir que quiero la galleta que solo tiene un sello y no la que tiene 2, porque en teoría sería un poco más saludable. Además de que se busca reducir los índices de sobrepeso y obesidad en México, también lo que hace la Secretaría de Salud con esto es que busca que la industria al final modifique las fórmulas de sus productos y que haga productos mucho más sanos, con menos aditivos y que esto haga que al final pues, sea un país mucho más saludable desde que se fabrica el producto hasta que el consumidor lo compra, ¿no? Entonces, aquí les voy a presentar para cada octágono cómo es que estás acreedor a un producto. Entonces, para energía, cuando tiene exceso de calorías, no importa de dónde provengan las calorías y no importa si se pasa por 1 caloría o si se pasa por 300 calorías o 1000 calorías, si un producto sólido tiene más de 275 calorías, el producto es acreedor al octágono de exceso de calorías. Y en un producto líquido si sobrepasa las 70 calorías. Con los azúcares, cuando un producto es acreedor al sello de exceso de azúcares, es porque el 10% de valor calórico total, el 10% corresponde a los azúcares. Entonces ahí es cuando se le otorga el sello de exceso de azúcares. Hay que recordar que todo esto es a 100 gramos o 100 mililitros. Después está el octágono de grasas saturadas, igual que con los azúcares, es el 10% del valor energético. Si sobrepasa este 10% es igual o lo sobrepasa, entonces es acreedor al sello. Con las grasas trans es el 1% del valor calórico, si lo sobrepasa o es igual, lleva el sello de grasas trans. Y por último tenemos el sodio. Si el producto sólido es igual o mayor a 350 miligramos de sodio, lleva el sello de exceso de sodio. Y en bebidas, mayor a 45 miligramos. Conforme van avanzando las fases y los años, estos parámetros se van a hacer mucho más exigentes y se van a reducir todavía más. Entonces, lo que se busca es que la industria tenga tiempo de poder reformular el producto, como les había comentado, y hacerlo, o sea, que no sea acreedor a tener como ningún sello. Otro punto muy importante en los sellos de advertencia es que los productos que contengan un solo ingrediente no llevan ningún etiquetado, ningún octágono como tal, no son acreedores porque solo tienen un solo ingrediente. Por ejemplo, es el caso del azúcar, el caso del aceite de oliva o la mantequilla. Como es un solo ingrediente el que tiene, no tiene que llevar ningún sello. Y esto genera confusión en los pacientes porque pudieran pensar que son alimentos muy saludables o que no pasa nada porque no tienen sellos, cuando realmente no tienen sellos porque solamente están compuestos por un ingrediente. Si nosotros vemos en el súper un aderezo, aunque es aceite, al final ese aderezo sí lleva sellos porque tiene muchos más ingredientes que el aceite de oliva que va solo.
Si tuviera que llevarlo, por ejemplo, en este caso, pues tendría el sello de exceso de grasa, pero pues como tiene un ingrediente, no lo lleva. El segundo cambio que se hizo en los empaques es que llevan ya leyendas precautorias. Esto sobre todo se hace para niños, para que los padres que compran los productos pues sepan que contienen estos productos y que no son recomendables en niños. Las dos leyendas precautorias que se pusieron es contiene edulcorantes y contiene cafeína. Estas leyendas tienen que venir justo abajo de los octágonos para especificar justo que contienen estos dos aditivos y que no son recomendables en niños para que pues justo los papás no lo compren. El tercer punto es la declaración nutrimental. Todas las tablas de los productos cambian. Como les había comentado, todo va a 100 gramos o a 100 mililitros. Aquí depende mucho de la industria si lo quiere hacer, de cada empresa, si quiere poner por porción del producto que el consumidor va a tomar, o sea, de poner la porción son 25 gramos, entonces la declaración nutrimental a 25 gramos sería tal. Eso es opcional de cada industria, pero lo que sí tiene que venir por norma es la declaración a 100 gramos o 100 mililitros. Así es como está establecido. Para tranquilidad de todos ustedes y de los pacientes de Penta, todos los productos de Penta vienen especificados por los 100 gramos que pide la norma y por la porción que contiene el producto, lo que se están comiendo para que sea mucho más fácil poderlo distinguir. Ahorita lo vamos a explicar más adelante, pero nada más quería dejar como la anotación. Los cambios que hubo en el etiquetado, además de que viene ya por 100 gramos o 100 mililitros, es que viene ya descrito las grasas trans. Estas antes, si tenía el producto, lo ponías y si no, no. Ahora siempre tienen que venir declaradas y si no tiene, lo tienes que poner en cero, pero tiene que estar declarado, así como los azúcares añadidos. Esto se hizo porque había muchísimas trampas mercadológicas que decía 0% azúcar o no contiene azúcares y cuando tú le dabas la vuelta al producto y leías los ingredientes, pues sí contenía azúcar, solo que venía con otro nombre que no es común para la gente que sabe que es pues, azúcar, ¿no? A lo mejor decía fructosa o jarabe de maíz y la gente no asocia eso a que es un azúcar. Entonces, al final era como muy engañoso y entonces por eso la Secretaría de Salud decide poner el azúcar añadido para que tú describas ahí realmente cuál es la cantidad de azúcar añadido que contiene el producto y que no se vuelva algo muy engañoso. El punto número 4 son los elementos persuasivos en empaques y esto lo que nos dice es que todos los productos que contengan uno o más sellos no pueden contener personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas o elementos interactivos como antes estaban en las cajas de cereales, los juegos de mesa o el busca como llegar de un punto a otro, ya no puede ser. Y esto se hace justo para que los niños no se enganchen en ver un producto solo por la figura o la animación que tiene y comprarlo, sino para que realmente los papás vean como lo que le van a dar de comer al niño y no solamente porque tiene un personaje bonito comprarlo. Entonces, esto no entra como tal en vigor ahorita en octubre, sino que se hace hasta marzo porque le dan tiempo a toda la industria de cambiar los empaques. Entonces esto se va a ver ya reflejado en marzo del siguiente año, marzo-abril, pero desde ahorita ya se avisó que todos los empaques que tengan uno más sellos ya no pueden contener ningún personaje o cualquiera de las otras cosas que les describí ahorita. Bueno, el número 5 son los avales. En los avales aquí dice que igual cualquier producto que tenga uno o más sellos no puede contar con ningún aval de sociedad médica o científica, justo porque pues no puedes recomendar algo que en teoría pues tiene como estos sellos, ¿no? Entonces ya a partir de ahora todo lo que tenga uno o más sellos no va a poder contar con ningún aval. Y la última modificación como muy importante a la norma y la que nos compete es la lista de ingredientes. Esto habla sobre todo de los azúcares. Es muy importante saber que en las etiquetas los ingredientes vienen descritos de mayor a menor. Entonces, el primer ingrediente que aparece en ese producto es lo que tiene en su mayoría y el último es lo que menos contiene ese producto. Así vienen descritos. Es muy importante conocerlo. Y lo que les decía antes, pues había como muchísima parte mercadológica en el tema de los azúcares y entonces ahora lo que hicieron es que en la lista de ingredientes tienes que describir azúcar añadido y entre paréntesis poner todos los azúcares añadidos que contiene un producto. Aquí les pongo un ejemplo que es azúcar,
jarabe de maíz de alta fructosa, dextrosa, maltosa, fructosa, miel, que bueno, mucha gente no conoce cuáles son como los azúcares añadidos, entonces esto lo hacen para que sea mucho más fácil y visible para todos los pacientes poderlo entender, ¿no? Así es como la Secretaría de Salud lo vio, para que el consumidor tenga muy claro cuáles son los azúcares añadidos de ese producto. Bueno, y entonces ahora llegamos como a la parte central de esta plática, que es cómo afecta toda esta norma y todos estos puntos que yo les acabo de explicar en los productos de Penta. Nosotros en Penta nos preocupamos mucho porque al final tenemos como alimentos, tenemos que cumplir con la norma. ¿Y qué sucede? Que hay productos que son acreedores, como por ejemplo esta crepa sabor tocino y queso al octágono de exceso de sodio. Hay otros que son acreedores a los octágonos de calorías. Hay otros que son acreedores a los octágonos de azúcares, por ejemplo. Entonces, claro que esto va a generar muchísima confusión ante los pacientes de llegar y decir, ¿por qué si estoy comprando un producto para bajar de peso, tiene un sello que dice exceso de calorías o tiene un sello que dice exceso de sodio? O sea, lo hace como un poco confuso para los pacientes, y para nosotros es muy importante poderles explicar a ustedes por qué es que tienen estos sellos y cómo poderlo abordar con los pacientes. Pero primero era importante que conocieran cómo está conformada la norma para poder llegar a este punto. Entonces vamos a empezar con el primer sello, que es el sello de calorías. Como les decía, la norma está evaluada en 100 gramos o 100 mililitros. No importa que tu porción sea 1 gramo, 2, 7, 15 o 300 gramos, no importa, tú tienes que poner todo a 100 gramos. Entonces, claro, si yo me baso, por ejemplo, en estas barritas de pistache a 100 gramos, pues sí sobrepaso los 275 kilocalorías que me pide la norma, porque entonces me dice que el contenido energético es de 315 calorías. Pero si yo me voy a la porción que consume un paciente, la porción es de 45 gramos. Solamente está consumiendo 140 calorías. Entonces realmente no estamos pasando este límite o este exceso que nos pide la norma. Ahora, otro punto muy importante de las calorías: la gente le tiene miedo a las calorías y pánico a las calorías. Solo ven calorías y ya es automáticamente malo. Pero las calorías provienen de diferentes macronutrientes. Uno, de las proteínas; dos, de las grasas; y tres, de los carbohidratos. Entonces, hay que ver también que no es lo mismo que tener un exceso de calorías porque tenemos muchos azúcares, tener un exceso de calorías porque tenemos muchas grasas, a tener un exceso de calorías porque tenemos muchas proteínas. Esto cambia completamente todo y es muy importante que el paciente lo entienda. No por tener un exceso de calorías quiere decir que es malo, porque no sabemos de dónde provienen estas calorías. Entonces, muchos de los productos Penta y sobre todo los sólidos sí van a tener este octágono de exceso de calorías. ¿Por qué? Pues porque los productos de Penta están hechos en su mayoría por proteínas. Su composición está modificada para que sean altos en proteínas, justo para la dieta cetogénica. Entonces, pues sí, como podemos ver en esta barrita, de proteína contiene 20 gramos y de todo lo demás, o sea, de lo que más contiene es de proteína, que son los 20 gramos. Entonces, pues sí, obviamente eso es lo que hace que sea un poco más calórico, si lo quieren ver así, ¿no? Y que por eso tenga este exceso de calorías a los 100 gramos, pero realmente en la porción estamos en valores adecuados. Aquí les quiero enseñar cómo está la lista de ingredientes de este producto y ustedes pueden ver lo que les decía hace ratito. Todo, o sea, los productos se describen de mayor a menor. Entonces, los productos que nosotros vemos en la lista de ingredientes, que es con los que comienza, pues son las proteínas. La soya, la proteína de leche, que es con lo que comienza, lo que más en su mayoría contiene este producto, y por eso es que tiene, o sea, sea acreedor al sello de exceso de calorías. Sin embargo, no quiere decir que esté mal. Simplemente es que a 100 gramos sobrepasa lo que la norma dice, pero la porción que está consumiendo el paciente no excede este parámetro, ¿no? Es algo muy importante. El segundo sello es el del sodio. Y pasa lo mismo que con las calorías. Al final, como lo evalúan a 100 gramos, pues sí, en 100 gramos sobrepasa, pero en la porción no. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, la avena, que en 100 gramos tiene 560 miligramos de sodio, que sobrepasa los 350 que nos pide la norma, pero en los 25 gramos no está pasando esto. Ahora, algo muy importante, y ya lo comentaremos al final, es que recuerden que el requerimiento de sodio en una dieta cetogénica, pues obviamente es un poco más elevado. Pero de cualquier manera nosotros no sobrepasamos los requerimientos de sodio que están hablados para un paciente sano o en su defecto un paciente hipertenso.
Después tenemos el octágono de las grasas trans y bueno, ninguno de los productos Penta cuenta con este sello, entonces pueden estar muy tranquilos de que lo que ustedes recomiendan no cuentan en ninguno con este sello. En todos van a ver descrito que viene en cero en las tablas nutrimentales. Llegamos al punto de los azúcares. Los únicos productos de Penta que contienen el sello de azúcares son la mermelada, la salsa primavera y el muesli frutos rojos. Les quiero poner el ejemplo de la mermelada porque creo que así viéndolo es mucho más fácil. Obviamente esto, como les comentaba, es a 100 gramos. El paciente no se va a comer 100 gramos de mermelada, o sea, lo que nosotros ponemos como recomendación son 2 cucharadas y es un acompañamiento. Entonces, aquí me dice que en 100 gramos el producto tiene 4.8 gramos de azúcar, o sea, realmente es muy poco, pero sí pasa el 10% que me pide la norma, por lo que yo tengo que ponerle el exceso de azúcar. Pero me quiero ir hacia los ingredientes y ver de dónde viene este azúcar, ¿no? Dice arándanos y luego vienen todos los edulcorantes. Algo muy importante es que dentro de los azúcares que contienen los productos de Penta, los únicos azúcares añadidos son el acesulfámica y la sucralosa. Todos los polioles no son azúcares añadidos, no se consideran como tal por norma, porque no se metaboliza igual que un edulcorante. Entonces, por eso es que ahorita les voy a enseñar otra etiqueta, cómo es que se diferencia esto, pero los únicos que sí van a ver descritos como azúcar añadido en productos de Penta son aquellos que contengan sucralosa o acesulfame. Entonces, regresando a las mermeladas, podemos ver que aquí nos indica que por 100 gramos de producto, 79 gramos son de fruta. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que, pues sí, esta mermelada contiene mucha fruta y muchos edulcorantes, lo cual lo hace saludable hacia el paciente, no nos va a romper cetosis y tampoco nos excede, ¿no? O sea, porque también es muy diferente que el azúcar provenga de la sacarosa que venga de la fructosa, que es la fruta. Retomando el tema de los azúcares añadidos, aquí les pongo, por ejemplo, en el doblone relleno de chocolate blanco, cuáles son los que, por ejemplo, este sí contiene sucralosa. Por eso aquí ya viene descrito a 100 gramos y por porción cuánto es lo que tiene de sucralosa. Realmente es muy poco, pero sí lo tenemos que describir. Sin embargo, tenemos los edulcorantes como el eritritol y los glucósidos de esteviol, que son polioles, que estos no se describen. Esto genera mucha confusión y no se metabolizan igual. Mucha gente al ver las etiquetas dice, no, es que tienen muy altos los carbohidratos y va a hacer que mi paciente rompa cetosis. Esto no sucede porque los polioles no se metabolizan igual. Yo siempre lo explico que es como una línea. Entonces, en un extremo tengo el azúcar, en otro extremo tengo el edulcorante que no aporta nada de calorías y yo pondré un poco en medio los polioles. Los polioles sí aportan algo de carbohidratos o sí aportan algo de azúcares, pero al final, como se metabolizan diferente, la absorción que tienen es muy poca, o sea, no te da el mismo aporte que te da un azúcar, es muy poquito lo que se metaboliza. Y Penta utiliza muchos polioles justo para poder dar un sabor muy rico sin que sea muy calórico o que contenga mucho azúcar. Entonces es importante que ustedes conozcan esto. Realmente los productos de Penta que tienen el sello de azúcar, como ya se los mencioné, son muy poquitos, pero pues sí van a ver los pacientes en las etiquetas que diga azúcar añadido y a lo mejor esto les puede generar una confusión. Entonces nada más es importante, al final es sucralosa y acesulfame, lo único que se les agrega y pues siguen siendo algo bastante saludable. Llegamos al punto de la grasa saturada y viene lo mismo que con las calorías y con el sodio. Al final, cuando lo hacemos por porción, obviamente se reduce muchísimo y no llegamos a los parámetros que nos pide la norma. Además de que es muy importante enseñarles a los pacientes que del consumo total de grasa, únicamente, si en su mayoría de ese consumo total de grasa o de ese producto, si en su mayoría es de grasa saturada, pues no es un producto muy saludable, ¿no? Pero como pueden ver, por ejemplo, aquí en el Choco Croc tiene 12 por la porción, tiene 12.1 gramos de grasa, de los cuales solo 3.2 son de saturada. Todas las demás grasas son otras grasas que son las grasas buenas. Entonces realmente tiene mucho más grasa buena que grasa mala, ¿no? Pero al final pues obtiene el sello de grasa saturada porque a los 100 gramos sobrepasa el 10% de las calorías totales. Y bueno, ahora les queremos presentar el menú de un día en etapa 1. Esto lo hacemos porque creemos muy importante
ver que al final el paciente no consume un alimento. O sea, al final lo que importa y lo que es muy importante explicarles a los pacientes es que no se va a comer un alimento en un día. Al final es la suma de alimentos que tú tomas en un día lo que hace que realmente sea, o sea, calórica o no tu dieta, alta en azúcares, alta en grasas, y eso es lo importante. O sea, con cualquier producto en el supermercado y con los de Penta no hay que dejarnos guiar únicamente por los octágonos. Sí, es un punto de alarma que el gobierno lo quiere poner así, pero al final del día es súper importante enseñarle al paciente, darle la vuelta al producto y leer la lista de ingredientes y la porción que se estaría comiendo. Eso es súper importante. Y aquí la doctora Vargas nos va a ayudar a explicar cómo es que en SAIP y en una dieta convencional esto se ve diferente. Gracias, Maritza. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Fíjense que toda esta explicación que ahora resumió muy bien Maritza, lo queríamos hacer porque justamente es algo que vamos a tener que hacer en la consulta el día a día. Quienes vamos a tener estas preguntas somos todos nosotros que estamos dando tratamientos con los que estamos dando, que tratamos pacientes con otras patologías en los cuales recomendamos ciertos alimentos o dejamos de recomendar otros, y tenemos que tener muy claro porque no es tan sencillo de entender para una persona que no tiene obviamente ningún antecedente de conocimiento pues nutricional. Entonces, si lo tenemos nosotros muy claro, se los vamos a poder transmitir a nuestros pacientes. Por eso es que quisimos hacer esta presentación justamente, y sobre todo nos interesa que ustedes tengan las herramientas para poder explicarle al paciente que entra en el sistema Penta por qué sus productos tienen este tipo de etiquetas que les acaba de comentar Maritza, ¿no? Como bien lo dijo, pues se trata de una dieta de un día, no se trata de hablar de un solo producto, ¿no? Sino la suma de todo lo que van a estar consumiendo en 24 horas. Y entonces, fíjense, si les alarmó que tuvieran alguna de las etiquetas, los productos que les comentó Maritza, fíjense, esto es el menú de un día en una etapa 1 de SAIP, ¿no? Entonces, lo pusieron aquí opciones, ¿no? En desayuno, un omelette mediterráneo, colación de media mañana, un choco croc, a la hora de la comida principal, una crema de pollo, media tarde, un pan tostado natural, y en la noche un hot cake. Total de gramos en la porción, 147 gramos. Fíjense, las calorías suman 577, que bueno, sabemos que es una very low calorie diet. En cuanto a proteína, estamos sumando 80.6 gramos de proteína, ¿no? Que sí, obviamente, fíjense, si lo viéramos como un solo producto, 100 gramos de producto que tuvieran esta cantidad de proteína, por supuesto que sobrepasan las kilocalorías que ponen como límite, pero no estamos hablando de un producto, estamos hablando de una dieta compuesta por diferentes productos. La grasa en total, a pesar de que algunos productos, como les digo, Choco Croc, por ejemplo, tenía 12.1 gramos de grasa, en total son 18.7 gramos, que ahorita les voy a mostrar en porcentaje de la dieta total cuánto es. En la grasa saturada son 4.6, que no llega a ser el 10%. No, acuérdense que lo que decían es de grasa tendría que ser menos del 10%, grasa saturada menos del 1% de las calorías totales, los carbohidratos menos del 10% de las calorías totales, y por supuesto que no se llegan a esos niveles con este aporte de carbohidratos muy bajo, como lo sabemos, para una etapa cetogénica, de azúcares totales 3.4 y de sodio 1420 miligramos, 1.4 gramos, ¿no? Entonces aquí también recordar la parte del aporte de sodio que necesita un paciente durante una etapa cetogénica es mucho mayor de lo que realmente necesitaría un paciente, incluso si es un paciente hipertenso, por ejemplo. Entonces, ¿en qué nos basamos? Fíjense, aquí está esta tablita que está resumiendo justamente lo que dijimos de un solo día de una etapa 1 del sistema SAIP, ¿no? Estamos completamente de acuerdo con las pues normas o las reglas que pone la EFSA para una dieta cetogénica, ¿no? Dice 600 kilocalorías, tenemos 577, proteínas entre 75 y 105, estamos en 80, carbohidratos menos de 30 gramos, tenemos 15.8 gramos de carbohidratos, ¿no? Y si se fijan, me está estorbando la tabla de abajo, denme 2 segundos, aquí. Entonces, si se fijan, de la grasa saturada, el porcentaje
que tiene en cuanto al 100% de las kilocalorías, pues por supuesto que no sobrepasa el 1%, ni de los azúcares sobrepasa el 10%. Entonces, la dieta como tal de un día no incumple ninguno de los parámetros recomendados. Y esto es lo que le tenemos que nosotros explicar a los pacientes. Justamente es eso. No es un producto, es un conjunto de alimentos que al final van a ser una dieta y con la cual estás cumpliendo perfectamente con una dieta o con un aporte saludable de cada uno de los grupos de alimentos. Y si se fijan, Maritza, ¿me pasas la siguiente, por favor? Hicimos una comparación justamente con una dieta convencional. O sea, ya para poder hacer una comparación, ¿no? Una dieta convencional de un paciente que no está en un régimen alimenticio, es estos diarios de alimentación que hacen con cualquier paciente que llega a la consulta, y fíjense, no está muy alejado de la realidad, ¿no? Un desayuno, ahí está en la descripción, ¿no? Pan dulce más leche, una colación, un café del Starbucks y un paquete de galletas, la comida, una comida corrida, una colación, una Coca-Cola y unos cacahuates, y cena una sincronizada. Fíjense en la cantidad y el aporte de cada uno de los grupos de alimentos y lo que está, me estorba esto. Ahí está. Entonces, al final, de proteína estamos muy similar, pero fíjense las calorías. Estamos en 1998 kilocalorías, y de las cuales la gran mayoría provienen de los carbohidratos. 289 kilocalorías provienen de carbohidratos y de azúcares, ya sea azúcares añadidos o de azúcares como tal, del producto, ¿no? Que lo conforman, 131 gramos, grasa 57.04 y grasa saturada 24.1 gramos de estas 1998 kilocalorías, y con un aporte de sodio de 2.5. Aquí ya nos estaríamos pasando para el aporte o el requerimiento de un paciente con hipertensión, ¿no? Entonces, y añadido con que utilizaran, por ejemplo, más sal al preparar alimentos, etcétera, pues obviamente fácilmente se está pasando del requerimiento de aporte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la OMS? Que debería de tener una dieta equilibrada, ¿no? Que de las grasas deberían de representar el menos del 30% de la ingesta calórica, ¿no? En esta dieta que calculamos, bueno, estaban en 25.6 con estas 57.04 gramos. De grasa saturada, la ingesta debe ser menor de 10%, se quedó en el límite 10.8, y de sodio, el consumo debe de ser por debajo de 5 gramos diarios o equivalentes a menos de 2 gramos de sodio por día, ¿no? Se quedó en 2.4, aquí está, o 2.5 gramos de sodio, y de azúcares debe de representar menos del 10% de la ingesta total de azúcares, y aquí se va hasta 26.3%. Entonces, otra vez, ¿no? O sea, aquí tendríamos que haber revisado, si me vas la anterior, Maritza, por favor. Si revisáramos la etiqueta de cada uno de estos productos, probablemente algunos tuvieran 1, 2 sellos, ¿no? Al igual que lo que estamos viendo que pudiera contener incluso un alimento que estamos considerándolo como para un tratamiento dietético. Sin embargo, hay que ver, lo que dijo Maritza, ¿de dónde provienen las calorías? La gran mayoría de estos alimentos tienen su aporte más importante de calorías a través de los carbohidratos y de la grasa, a diferencia de un producto, por ejemplo, Penta, que las calorías provienen en su gran mayoría de las proteínas, ¿no? Después, los azúcares, la cantidad de azúcares que contiene, pues evidentemente estamos haciendo una dieta cetogénica, ya vieron la cantidad de azúcares que tenemos total en un día, y lo que se puede aportar en una dieta convencional. Además que muchos de esos azúcares entonces provienen de estos edulcorantes y de estos polialcoholes de los polioles de los que hablamos también al principio, ¿no? Sabemos que no se metabolizan igual, no significan o no representan la misma cantidad de kilocalorías, por lo cual ahí no estaríamos excediendo el aporte de azúcar, ¿no? ¿Me pasas la siguiente, Maritza? Y la siguiente. Y ahí creo que acabamos, ¿verdad? Ok. Entonces, esta dieta, fíjense, si nosotros pudiéramos poner, y esto nos gustó hacerlo como de manera muy representativa,
nosotros tendríamos que poder poner estas etiquetas, pues esto va a tener que ser algo, un trabajo pues mental obviamente, y de enseñarles a los pacientes que estas etiquetas tendrían que tenerlo su dieta, no el producto en realidad, o más bien el conjunto de esos productos que consumen en el día son los que van a hacer que su dieta tengan estas etiquetas, ¿no? Esta dieta, por ejemplo, tiene exceso de calorías, tiene exceso de azúcares, tiene exceso de sodio y tiene exceso de grasas saturadas. Al contrario de lo que vimos con un día de una dieta del día 1 en etapa 1 de SAIP, pues no cumpliríamos con un solo de los sellos de los que dicen la norma oficial que deberíamos de poner como precautorio, ¿no? Como no superamos las calorías, no superamos las grasas, no superamos las grasas trans, no superamos las azúcares y no superamos el aporte de sodio, ¿no? Esta es justamente la diferencia y lo que tenemos que enseñarles a los pacientes. Y tenemos que entenderlo, les repito, muy bien nosotros para podérselos transmitir y que entiendan y que tengan esa tranquilidad de, claro, tiene estos sellos, pero no me estoy consumiendo 100 gramos, me estoy consumiendo una porción de 25 gramos. Entonces, por eso es que también en nuestras etiquetas van a venir las especificaciones de la porción, de esos 25 gramos. Aunque no es obligatorio para todos los productos, como lo mencionó Maritza al principio, lo dice la norma, no es obligatorio para todos los productos poner la porción. Todos nuestros productos lo tendrán para aclarar justamente que la porción que están consumiendo no excede estos parámetros que se están calificando, ¿no? Entonces, creo que con esta diapositiva terminamos la presentación. Quisiera saber sus comentarios, sus preguntas, porque seguramente ya se están topando todos ustedes con este tipo de preguntas.